Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes dentro de la octava de Pascua. Viernes dentro de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 21 versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó que era el Señor, se anudó la cintura, la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Tenemos ahora esta tercera vez que Jesús resucitado se manifiesta a sus discípulos, y esta vez se lleva a cabo en la región de Galilea. Cuando se le aparece Jesús resucitado a Magdalena, María Magdalena, es en Jerusalén. Aquí esta vez a sus discípulos se lleva a cabo en el lago de Tiberíades o el lago de Galilea, donde por lo menos 4 de estos discípulos, Pedro y Andrés, hermanos, y Juan y Santiago, también hermanos, hijos de Zebedeo, trabajaban como pescadores en este mismo lago. Y aquí Jesús viene al encuentro de Dios. Parece que después aún del testimonio que los discípulos han escuchado, tanto en Jerusalén y ahora quizás siguen escuchando los testimonios de otros, particularmente de mujeres, aún todavía siguen sin creer, y parece que están por regresar a sus previas vidas al irse de pesca, ¿no? Y se dan cuenta de que su intención de ir de pesca es inútil. De cierta manera esto refleja, ¿no?, de que el desear abandonar el camino, pues no es fructífero, porque Cristo ya no está con ellos, ¿no?
Y el hecho de que Jesús resucitado se les aparece, se les manifiesta, es para reunir a su rebaño que aún todavía está paralizado por el miedo o quizás confundido por los testimonios que ya han escuchado, particularmente de algunas de las mujeres del grupo de ellos, pero que no les han creído, ¿no? Este es un tema muy interesante, ¿no? No le creen a las mujeres porque no valorizan a las mujeres, porque el testimonio de la mujer simplemente lo descarta, ¿no? Y tristemente en la historia de la iglesia esto aún hoy en día sigue siendo una triste realidad, ¿no? Porque aún hay esta diferencia de la valoración de la mujer en un mundo particularmente dominado por el hombre, particularmente digamos dentro de la iglesia, pues el testimonio de la mujer no es valorado igualmente que el testimonio del hombre, ¿no? Pues aquí lo vemos manifestado en los evangelios, ¿no? Que ante el testimonio tanto de María Magdalena como de las otras mujeres que vivieron la experiencia tanto de la tumba vacía como la experiencia de los ángeles dentro de la tumba vacía, y también según el evangelio de Mateo, el encuentro con Cristo resucitado, no les han creído, ¿no? Y aún ahora se encuentran estos discípulos de regreso en Galilea, que es el territorio donde ellos viven, y parece que están regresando otra vez a su previo oficio, y ahora Jesús resucitado viene para reunir a su rebaño todavía ciego, confuso y quizás paralizado por el miedo, ¿no? Y Jesús viene en una escena que parece un paralelo en el Evangelio de Lucas, pero un contexto muy diferente, ¿no? En el contexto de Lucas, Jesús, después de predicar a la muchedumbre, estando en la barca de Pedro, le pide que se aleje un poco y que baje las redes para pescar. Y Pedro, no confiado mucho en las palabras de Jesús, lo hace simplemente de mala gana, ¿no? Y baja las redes y después se queda sorprendido por la gran pesca milagrosa que se lleva a cabo, y después se pone de rodillas ante Jesús, le dice que lo perdone por no haberle creído, ¿no? Y es ahí donde Jesús llama a Pedro para que pase a ser uno de sus primeros discípulos, ¿no? En el contexto de Juan, aquí el contexto es la resurrección, donde han regresado a su previo oficio de pescadores y no pescan nada. O sea, aquí el mensaje es claro: sin la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo no es fructífero, ¿no? Así que Jesús resucitado viene al encuentro nuevamente para reunir a su rebaño que se ha dispersado, y también viene otra vez para regresarlos a su llamado. O sea, y otra cosa muy interesante que lo mencionamos ayer, ¿no? De que Jesús resucitado no viene para echarle en cara a sus discípulos: ¿por qué me negaron? Y a Pedro: ¿por qué me abandonaste? ¿O por qué me negaste? ¿No? Jesús viene, sabe que lo abandonaron por el miedo de ser arrestado, el miedo de sufrir las mismas consecuencias de Jesús, ¿no? Pero aún así, el buen pastor viene detrás de su rebaño. Aquí tenemos la imagen excelentísima de lo que significa ponerse uno al servicio de Dios cuando sirve al prójimo, ¿no? Cuando sirve al pueblo al cual Dios nos llama para ser no solamente testigos, sino también pastores del rebaño que Dios nos da. Y después aquí tenemos un detalle muy interesante, ¿no? Recordamos que en una de las primeras escenas de la resurrección en el Evangelio de Juan es el de la tumba vacía, que después de que María Magdalena junto con otras mujeres descubren la tumba vacía, van corriendo y le avisan a los discípulos, y después vienen Pedro y este misterioso discípulo amado que vienen corriendo, y al entrar encuentran la tumba vacía. Y en esa escena se nos dice de que este misterioso discípulo amado de Jesús cree que
el Señor ha resucitado simplemente con ver la tumba vacía, ¿no? Es el primero en el Evangelio de Juan que manifiesta esta fe en la resurrección simplemente con la tumba vacía. Y aquí otra vez en esta escena, cuando este mismo misterioso discípulo amado está junto con el resto de los discípulos que se han ido de pesca, es el que reconoce a Cristo resucitado que está en la orilla del lago. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esto, no? Hay algunos que dicen que este discípulo amado representa o es Juan el evangelista o el apóstol, ¿no? Pero hay otros comentaristas que dicen que este misterioso discípulo amado a quien no se le da nombre, que quizás puede ser una creación literaria del evangelista Juan que manifiesta al discípulo ideal. O sea, el discípulo ideal que estuvo muy cercano a Jesús, al discípulo ideal que creyó simplemente con la tumba vacía, al discípulo ideal que lo reconoce aún desde lejos, desde la barca a la orilla, ¿no? Y que este discípulo amado, pues, es el discípulo al cual nosotros que escuchamos esta buena nueva somos llamados a imitar, a esa fidelidad, a esa fe, a esa entrega, a ese compromiso del llamado que Dios en Jesucristo nos hace, ¿no? Así que este misterioso discípulo amado puede representar esto, ¿no? El ideal del discípulo que Jesús busca, que Jesús desea. Así que Jesús les dice en esta pesca milagrosa que echen las redes a X lado y que ahí encontrarán peces. Y sí, la pesca es tan grande que no pueden subirla ni a la barca, la van jalando hasta la orilla. Mientras tanto, Pedro se echa al agua para ir al encuentro con Jesús resucitado que está en la orilla del lago. Nuevamente, típico de todas las escenas de la resurrección, que el resucitado es y no es el mismo. Es y no es el mismo, ¿no? Yo creo que no hemos de perdernos, no hemos de rompernos la cabeza en las diferencias que hay en las diferentes narraciones de la resurrección y por qué hay diferencias, el por qué en algunas es en Jerusalén, por qué en otras en Galilea, por qué de esta y otra manera. Lo que hemos de enfocarnos es en el significado del encuentro con el resucitado, porque esto es lo que ha transformado vidas y sigue transformando vidas en cada generación en la historia del cristianismo. O sea, de que no simplemente es una historia muy linda, una historia de Disney, una historia de Hollywood en el cual todo termina bien, sino que de llevar el nombre de cristiano está fundado no simplemente en un conocimiento o información acerca de Jesús, sino el encuentro íntimo y personal del Dios que viene a nosotros, que viene a reclamar lo suyo, que viene a regresarnos a la dignidad e identidad que Dios en Cristo nos da como hijos e hijas amados de Dios, para que nos revistamos de esa dignidad y vivamos según lo que Jesús nos modela en su propia vida, lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, y el significado de esta vida en fidelidad a la voluntad de Dios Padre, ¿no? Pues aquí es lo que ahora estos discípulos están por conocer en carne propia. Sin esta experiencia del encuentro con Cristo resucitado que hasta ahora no se ha llevado a cabo en los discípulos, hasta ahora han escuchado los testimonios de mujeres y no se los han aceptado, ¿no? Y aún siguen ciegos, aún siguen en cierta manera cerrados de corazón, y Jesús, como el buen pastor, pues viene para no solamente regresarlos y no solamente para confortarlos, sino también para abrirle los ojos y el corazón y puedan ver
puedan ver por sí mismos lo que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo, la resurrección. Sin la resurrección no hay cristianismo, y es esta experiencia de Cristo resucitado, de que Cristo vive, de que no es simplemente un cuento de hadas, de que es una experiencia que tiene el potencial y la capacidad de transformar vidas y de hacer aún de nuestra debilidad algo potente, ¿no? Este es el testimonio que tenemos en la historia del cristianismo, de hombres y mujeres, de jóvenes, que cuando se han dejado atraer por Dios en Jesucristo, sus vidas son transformadas, y al ser transformadas son puestas al servicio del Evangelio, de la Buena Nueva. Sin esa experiencia no se puede ser testigo de que hay un Dios vivo entre nosotros, ¿no? Y que toda la creación está llamada a vivir esta experiencia de la nueva vida que Dios en Jesucristo nos da. Esto es lo que están por descubrir los discípulos en esta escena, y nosotros que leemos estas escenas de la resurrección, pues también somos llamados a entrar a este misterio de la resurrección para también ser parte de esta aventura del reino de Dios, siempre y cuando se viva en carne propia en nuestras vidas la experiencia de que Dios vive, de que Cristo vive, y que por tanto tú, yo, nosotros somos una nueva creación en Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.